Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La hija del jefe se hace pasar por ama de llaves y sufre humillación. Camille Delacroix, de 28 años, era la única heredera de un imperio hotelero fundado por su padre, Philippe Delacroix. El nombre Delacroix resonó en el mundo de la hotelería de lujo como referente de calidad y servicio. Philippe Delacroix había construido un verdadero imperio, una cadena de hoteles de 5 estrellas que abarcaba 4 continentes. Cada establecimiento era una obra maestra de arquitectura y confort, y todos ofrecían servicios que satisfacían las expectativas incluso de los huéspedes más exigentes. La familia Delacroix era una figura destacada en el sector, y su nombre era sinónimo de prestigio y éxito. Philippe, hombre de temperamento rígido y metódico, gestionaba su imperio con la precisión de un relojero. Visionario, anticipó las tendencias del sector y vio prosperar sus hoteles en un entorno altamente competitivo. Pero con el tiempo, su mirada se desvió de quienes, día tras día, mantenían sus hoteles a flote. Camille, su única hija, creció a la sombra de este gigante. Su relación se distanció a medida que Camille envejecía. Necesitas aprender a dirigir un negocio, Camille. Un día, todo esto será tuyo, su padre le decía a menudo, pero siempre con cierta frialdad. Le hablaba de gestión de cifras, inversiones, alianzas estratégicas, pero nunca de los hombres y mujeres que, entre bastidores, luchaban por mantener la reputación del hotel. Camille nunca había tenido la oportunidad de hablar con su padre sobre las realidades humanas del negocio. No entendía por qué ignoraba el sufrimiento de los empleados, aquellos que trabajaban incansablemente para mantener la impecable fachada de lujo. Cada vez que le hablaba de las condiciones laborales en los hoteles, el exceso de trabajo de las camareras de pisos, los comentarios despectivos de los gerentes o el horario excesivo de los recepcionistas, su padre desestimaba sus preocupaciones con un gesto ausente, absorto en su trabajo. ¿Crees que un CEO tiene tiempo para preocuparse por estos detalles? Deja que me encargue de lo esencial, replicó con un dejo de desprecio en su voz. Estas respuestas, siempre tan frías y desconectadas de la realidad, habían alimentado la creciente frustración de Camille. Entendía que, para su padre, el objetivo era construir un imperio cada vez más grande y rentable. Pero para ella, eso no era suficiente. Quería saber cómo se sentían los empleados, cómo los trataban y si los valores de respeto y dignidad se aplicaban realmente en todos los niveles de la empresa. Estas preguntas se estaban volviendo obsesivas, sobre todo después de oír rumores de abuso verbal, discriminación y trato injusto en algunos hoteles del grupo. Un día, Camille tomó una decisión radical, una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se haría pasar por ama de llaves y trabajaría de incógnito en uno de los hoteles más prestigiosos del grupo, el Hotel Lumière de París. Este hotel fue una de las piedras angulares del éxito del imperio Delacroix. Pero lo que le interesaba no era la apariencia lujosa del lugar, sino el lado oculto de la decoración, el invisible entre bastidores. Quería ver la realidad desde otra perspectiva, descubrir el verdadero coste para quienes se habían olvidado de sí mismos en las sombras de los grandes focos. Al principio, su padre se negó rotundamente, considerándolo una idea absurda e inútil. Pero Camille insistió. Le explicó que, para liderar realmente la empresa algún día, necesitaba comprender todos los aspectos de la estructura, incluso los más incómodos. Finalmente, Philippe cedió, aunque a regañadientes. Siempre había sido un hombre pragmático y sabía que su hija estaba decidida. Pero no podía evitar pensar que ella acabaría descubriendo una verdad que prefería guardar para sí. Muy bien. Pero no te quejes cuando descubras la realidad sobre el terreno, le dijo, casi divertido por su audacia. Camille no le temía a la realidad. Quería verla con sus propios ojos, sin filtros, sin la protección de su puesto. Al día siguiente, pidió una excedencia en su trabajo como gerente de relaciones públicas y fue de incógnito al Hotel Lumière. Se puso el uniforme de ama de llaves, un sencillo delantal y cofia azules, y se recogió el pelo en un moño bajo, con cuidado de no llamar la atención. Se presentó en recepción como Julie Morel, un seudónimo simple pero efectivo, para no ser reconocida. Al llegar, la atmósfera del hotel la impresionó. La decoración era impresionante, por supuesto, pero lo que la impresionó aún más fue el marcado contraste entre la grandeza del lugar y la atmósfera que se respiraba.
Nunca imaginó que tras las puertas de cristal, bajo los relucientes candelabros y las columnas de mármol, se escondían vidas silenciosas, las vidas de personas que, a pesar de su arduo trabajo, eran invisibles a los ojos de huéspedes y gerentes. Desde el primer día, Camille comprendió que el respeto a los empleados no era una prioridad en el hotel. Los trataban como piezas intercambiables, engranajes de una máquina sin alma. La jefa de limpieza, Sophie, la saludó con un tono brusco, casi desdeñoso. «Ah, otra noticia», murmuró, mirando distraídamente a Camille. «Escúchame bien, no hay tiempo para alboroto. Trabaja rápido, guarda silencio y, sobre todo, evita llamar la atención. ¿Entiendes?». El tono era duro, y aunque Camille estaba mentalmente preparada, no pudo evitar sentir una punzada de inquietud. Los demás empleados, aunque más discretos, tenían una actitud similar. La jerarquía parecía basarse en la explotación silenciosa. Los limpiadores eran vistos como sirvientes, sombras invisibles cuyo trabajo duraba todo el día sin ser reconocidos. Y, sin embargo, a pesar del cansancio, nunca hubo gratitud. El primer día de Camille fue una serie de pruebas. Levantarse a las 5 de la mañana, limpiar habitación tras habitación, comentarios despectivos de los huéspedes, presión constante para ser más rápida y eficiente. Pronto se dio cuenta de que los empleados de menor rango no tenían margen de error. El más mínimo descuido podía costarles el trabajo, y la gerencia a menudo estaba ausente cuando se trataba de defender sus derechos. Pero era la soledad de los empleados lo que más impactaba a Camille. Las camareras de pisos eran invisibles tanto para los huéspedes como para la gerencia. Estaban allí para dejar el hotel impecable, pero su trabajo era ignorado. Mientras Camille limpiaba las habitaciones y observaba las interacciones, comprendió la dureza de esta vida. Sabía que tras las sonrisas forzadas de los empleados se escondía una profunda inquietud, una inquietud que no podía ignorar. Pero eso era solo el comienzo de lo que estaba a punto de descubrir. Una noche, el Hotel Lumière se preparaba para albergar un gran evento. La velada estaba dedicada a invitados prestigiosos, inversores, figuras influyentes del mundo empresarial y político, y algunas celebridades cuidadosamente seleccionadas. El objetivo era fortalecer los lazos comerciales y mantener la impecable imagen del hotel. Camille, como miembro del personal de limpieza, había sido informada de la importancia de este evento. La dirección había insistido en que todo fuera perfecto y en que los empleados fueran especialmente discretos y eficientes, como si su presencia fuera una mera sombra tras el esplendor del lujo. Camille, vestida con su uniforme de señora de la limpieza, se deslizaba silenciosamente por los pasillos, trapeador en mano, lista para intervenir en cualquier momento y mantener el lugar impecable. Conocía bien las expectativas de la gerencia, debía estar en todas partes a la vez, borrando cualquier rastro de presencia humana, como una silueta invisible. Mientras caminaba por el majestuoso vestíbulo, observando los invitados impecablemente vestidos pasear entre las columnas y los brillantes candelabros, vio una bandeja abandonada junto a una puerta. Estaba llena de vasos vacíos y cubiertos sucios, evidencia de una recepción bulliciosa. Se acercó a la bandeja para recogerla y continuar con su misión. En ese momento, un hombre de unos 40 años, con un traje oscuro impecable y un reloj de oro macizo, se abalanzó sobre ella. La chocó deliberadamente, sin importarle que llevara una bandeja llena de platos. «Cuidado, idiota. Estás manchando la imagen de este hotel», gritó con fuerza, con la mirada fría y desdeñosa fija en Camille. Su acento parisino impregnaba sus palabras con palpable arrogancia. Una risa desdeñosa se elevó a su alrededor. Camille, paralizada, reconoció al instante al hombre, Jean-Baptiste Moreau. Era un influyente inversor y amigo de su padre, Philippe Delacroix. Un hombre para quien los empleados eran meros peones, intercambiables, y que nunca dudaba en hacer alarde de su poder, sobre todo rodeado de otros ricos notables. Ni siquiera entiendo cómo alguien puede contratar a empleados tan incompetentes. ¿Crees que mereces tu salario?, continuó, con un tono ácido, sus ojos penetrantes recorriendo el cuerpo de Camille como si fuera simplemente mercancía defectuosa. Los invitados que se habían acercado y observaban la escena intercambiaron miradas, algunos susurrando, mientras otros soltaban risas contenidas, divertidos por la escena que se desarrollaba ante ellos. Camille sintió un nudo en el estómago, un peso en el pecho. No era la primera vez que sufría un trato así,
pero la brutalidad y la transparencia de la humillación la golpearon con una violencia sin precedentes. Apretó los puños instintivamente, pero recordó por qué estaba allí. No estaba allí para defenderse, para reaccionar. Estaba allí para aprender. Era Julie Morel, una simple señora de la limpieza, invisible para todos, cuyo papel era limpiar las huellas de quienes se creían superiores. Bajó la mirada, intentando no dejar traslucir su ira. Tenía los músculos tensos, pero se obligó a mantener la calma, como si fuera un simple instrumento a la sombra del lujo, eclipsada por el esplendor del mundo que la rodeaba. Pero eso no fue todo. Lo que sucedió después la dejó sin palabras. Sophie, la jefa de limpieza, se quedó a pocos metros de distancia, observando la escena. En lugar de intervenir para aliviar la tensión, se acercó a Camille con una sonrisa de satisfacción. Sin decir palabra, se acercó a Camille y con un gesto brusco y calculador, le vertió un vaso de agua helada en la cabeza, dejando que el agua goteara sobre su uniforme, mojándole el pelo y la camisa. «Limpia eso ahora mismo, Julie». La orden se dio en un tono brusco y autoritario, como si Camille fuera solo un objeto a la espera. La escena se desarrolló bajo la mirada divertida de los invitados. Se oyeron algunas risas, algunas más fuertes que otras. Camille, angustiada, sintió una vergüenza que la quemaba por dentro. Cada fibra de su ser se rebeló contra este trato, pero se obligó a mantener la calma. Le temblaban los dedos al recoger el paño para limpiar la mancha, pero no dijo nada. No se permitió responder, replicar. En el mundo de este lujo deshumanizado, su voz no tenía cabida. Era solo un elemento de la escenografía. Retrocedió hacia las sombras del vestíbulo, intentando no llamar más la atención. Pero dentro, se avecinaba una tormenta. Esta humillación que experimentaba allí, frente a esta gente que la miraba como si no fuera nada, la marcaría para siempre. Sabía que tenía que aprender, pero esta noche era más de lo que podía soportar. No era solo una cuestión de estatus social, era una cuestión de dignidad. Lo que experimentaba esta noche no era solo la mezquindad común, era todo un sistema, con sus jerarquías, sus silencios cómplices y sus humillaciones visibles, que la aprisionaba. Esa noche, Camille regresó a casa, empapada y agotada. No le dijo nada a nadie. No habló con su padre ni con sus amigos. En silencio, subió a su habitación, se desvistió y se desplomó en la cama. El dolor era mucho más profundo que la mera humillación física. Era rabia contra un mundo que creía comprender, pero que, cada día que pasaba, se le presentaba en toda su brutalidad. Bajo el dolor se escondía una rabia fría. Un fuego que crecía en su interior. Ahora sabía que su papel, el de simple heredera, ya no era suficiente. Quería reescribir las reglas. No permitiría que este mundo siguiera aplastando a los más vulnerables, ignorando su dignidad. No permitiría que estas humillaciones definieran su lugar. Camille Delacroix ya no era simplemente una heredera. Estaba decidida a cambiar las cosas, y comenzaría con una toma de poder que, esta vez, vendría desde abajo. La lucha por la dignidad de los invisibles apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Camille llegó al hotel con una renovada determinación. Ya no era Julie, la criada, quien cruzaba la puerta silenciosamente, era Camille Delacroix, vestida con un elegante traje, con el cabello cuidadosamente peinado y el maquillaje impecable, afirmando su presencia a cada paso. Su paso era más seguro, más imponente. Ya no se mimetizaba con las sombras de los demás, sino que se consolidaba como figura central en el lugar que hasta entonces había observado de reojo. Los empleados que la habían visto disfrazada se quedaron paralizados al reconocerla. Sus ojos, llenos de sorpresa y confusión, la siguieron mientras cruzaba el vestíbulo. Sus susurros se mezclaban con el bullicio de los camareros y recepcionistas, que no daban crédito a sus ojos. Camille se detuvo frente al mostrador de recepción, donde el personal estaba ajetreado, y sin dudarlo, preguntó con voz firme pero tranquila. Traer a todo el personal inmediatamente. Los murmullos se apagaron al instante. En cuestión de minutos, todos estaban reunidos en el vestíbulo, los recepcionistas, el personal de limpieza, los camareros e incluso el gerente del hotel, Monsieur Lambert, quien estaba completamente desconcertado por la escena. Sophie, la jefa de limpieza, llegó última, con la mirada insegura, como si sintiera una tensión inexplicable. Pero la sorpresa de este encuentro no terminó ahí.
Philippe Delacroix, el padre de Camille, también entró en el vestíbulo, acompañado de varios accionistas influyentes del hotel. Su presencia no había sido anunciada, lo que desestabilizó aún más el ambiente ya de por sí pesado en la sala. Camille los observó un momento y luego se volvió hacia la concurrencia, dispuesta a romper el pesado silencio que reinaba. Durante los últimos días he estado trabajando aquí bajo una identidad falsa para entender por lo que están pasando nuestros empleados. Su voz resonó por todo el pasillo, clara y nítida, y lo que vi me impactó profundamente. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, casi tangible. Todas las miradas se volvieron hacia ella, algunas llenas de incomprensión, otras de miedo. Camille no se dejó desestabilizar. No tenía nada más que perder y mucho que ganar al revelar la verdad. Entonces se giró hacia Sophie, quien la miraba con una mezcla de irritación y miedo. Camille le sostuvo la mirada sin vacilar antes de espetar. Sophie, anoche me humillaste delante de todos. Abusas de tu poder sobre empleados que no tienen más remedio que obedecerte. Esto es inaceptable. Dejó que hubiera un momento de silencio, como para dejar que todos dijeran sus palabras. Estás despedido inmediatamente. El rostro de Sophie, normalmente tan seguro de sí mismo, se puso lívido. Le temblaban ligeramente los labios, pero no se atrevió a decir nada. Camille la ignoraba ahora, y despedirla así la dejaba indefensa, humillada a su vez. Entonces se volvió hacia el señor Lambert, el director. Un hombre al que siempre había respetado por su apariencia de calma y competencia, pero que, tras su máscara, se revelaba tan corrupto como los demás. Camille, sin dudarlo, lo miró directamente a los ojos. Señor Lambert, su negligencia con sus empleados es una vergüenza para este hotel. No merece este puesto. Queda despedido. El director intentó abrir la boca, pero la mirada impasible de Philippe Delacroix, que se quedó atrás, lo disuadió de protestar. Un leve asentimiento de su padre bastó para poner fin a cualquier intento de rebelión. Camille ignoró sus desesperados intentos por defender su honor. Continuó, con aspecto decidido. En cuanto a los demás, implementaré reformas. Todos los empleados recibirán un mejor trato y se sancionará a quienes abusen de su poder. Hizo una pausa, sus ojos recorrieron la asamblea y luego concluyó. Se acabó la era de tratar a los empleados como basura. Un murmullo recorrió la sala. Algunos empleados, antes invisibles, se miraron entre sí, con los ojos llenos de lágrimas, conmovidos por la promesa de Camille. Se sintieron vistos, reconocidos, por primera vez. Emociones reprimidas durante tanto tiempo finalmente afloraban. Jean-Baptiste Moreau, el arrogante inversor que había tratado a Camille como inferior el día anterior, dio un paso al frente, intentando salvar las apariencias con una insistencia desdeñosa. Aún se creía superior, incluso en esta situación. Camille, no seas dramática. Solo son sirvientes. Su voz estaba teñida de irritación, como si considerara sus palabras una mera broma. Pero Camille, sin mostrar ningún signo de debilidad, lo miró con una mirada gélida, con el corazón latiendo rápido, pero la mente clara. Nunca volverás a hacer negocios con nosotros. Su tono era firme, irrevocable. Philippe Delacroix, que no había hablado hasta entonces, simplemente asintió, un gesto silencioso pero significativo. Era un acuerdo tácito, una validación del ultimátum de su hija. Los días siguientes estuvieron marcados por cambios radicales. Se celebraron reuniones con el personal, se implementaron nuevas políticas para mejorar las condiciones laborales y se prestó especial atención al reconocimiento de los empleados. Camille no solo había revelado la verdad sobre la explotación de los más vulnerables, sino que también había tomado medidas concretas para revertir la dinámica de poder que había reinado durante demasiado tiempo en el hotel. Una mañana, mientras caminaba por uno de los pasillos, una señora de la limpieza mayor, a quien Camille había visto a menudo en los rincones discretos del hotel, se detuvo frente a ella. La miró con una expresión conmovida, casi avergonzada. «Gracias, señorita Delacroix. Nadie nos ha defendido antes». Camille sonrió cálidamente, con los ojos brillantes de una nueva emoción. Sabía que había hecho más que cambiar las normas administrativas. Había tocado la vida de cientos de personas que, hasta entonces, nunca se habían atrevido a esperar una vida mejor. Y por primera vez en mucho tiempo, su padre la miró con genuino orgullo, ya no como la hija heredera de un imperio, sino como una mujer fuerte, capaz de cambiar el mundo que la rodeaba.